los bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor. Hoy en esta ocasión vamos a estar hablando de la clase de escuela dominical, del estudio Cultivando Raíces en la Familia de Dios. Hoy vamos a hablar en la lección número 3, que es la guía de memorización de las Escrituras, semana 3. Vamos a orar primero para pedirle al Señor que en todo nos ayude, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su bendita palabra. Oremos pues, Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora y en el nombre de Jesús venimos a tu trono de gracia. Primeramente a darte la gloria y la honra, porque tú eres bueno y tú eres perfecto. Tú eres un Dios bueno que cuidas de nosotros y suples todas nuestras necesidades. A la misma vez reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados delante de ti, pedimos perdón, porque sabemos que Jesús murió y al morir por nosotros derramó su sangre preciosa. Y dice la bendita palabra que esa sangre nos limpia de todo pecado. Límpianos, Señor, con la sangre de Cristo. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día y está a la diestra tuya intercediendo por cada uno de nosotros los pecadores. Oh Señor, ayúdanos a entender esta palabra, pero más que entenderla, a vivirla. Gracias por este momento precioso que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bueno, en esta mañana, al hablar de la memorización de las Escrituras, hermanos, vamos a enfocarnos en la necesidad de memorizar las Escrituras para nosotros ser obedientes. La obediencia a Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la obediencia, bueno, pues no podemos ser obedientes a la palabra del Señor si no sabemos lo que dice la palabra. Vean la lógica en lo que les estoy enseñando en esta hora. Tú me dices que eres cristiano y la pregunta mía sería, ¿eres obediente? Oh, sí, hermano, amén. Ahora, si tú no conoces, si no tienes la palabra de Dios en tu corazón guardada, ¿cómo sabes que estás siendo obediente a la palabra del Señor? Entonces, partimos de este principio en entender primero que para nosotros decir que somos obedientes es porque tenemos la palabra del Señor. Y ahora estamos obedeciendo a lo que dice la bendita palabra del Señor. Y el primer versículo que vamos a hablar en esta mañana, hablando de por qué tenemos que obedecer a Cristo, está en San Lucas capítulo 6, versículo 46. Señor Jesús hablando y dice estas palabras: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús está haciendo una pregunta, está haciendo una recriminación. Y les estaba diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y en algunas de mis enseñanzas o predicaciones yo he dejado establecido esta palabra de Señor. Y vean ustedes que no solamente lo dice una vez la palabra Señor, sino que lo dice 2 veces, Señor, Señor. Hay un énfasis agregado aquí en la pregunta de Jesús, la recriminación de Jesús a sus seguidores. ¿Por qué me llamáis Señor? Y lo que les estaba diciendo yo, que ya lo había dejado estipulado en mis enseñanzas anteriores, que para los judíos la palabra Señor significa más que para nosotros los hispanoparlantes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues para nosotros los hispanoparlantes, los hispanos, la palabra Señor va dirigida a alguien en señal de respeto. El señor Pérez, el señor Jiménez, el señor abogado, tu señor padre, sí señor, no señor. Desde la cuna nos enseñan a nosotros en el caso mío, siendo mexicano, cuando nos referimos a una persona mayor que nosotros es sí señor, no señor. Era la manera en que los papás nos educaban. Y comparado con los judíos, para ellos Señor es como el amo, el dueño de todo, la máxima autoridad.
Entonces Jesús les estaba diciendo, ¿por qué me están diciendo que yo soy el mero mero? Porque yo soy el Señor, el amo. Y sin embargo, aunque ustedes me llaman Señor, no hacen lo que yo os digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Tendría razón Jesús en recriminarnos a nosotros esta misma declaración hoy en día? Yo digo que sí. Porque muchos le llamamos, sí, Señor, le llamamos al Señor, que Él es dueño de nuestras vidas, nosotros le entregamos nuestro corazón, nosotros prometimos servirle a Él, amarle a Él. Entonces lo reconocimos como Señor de nuestra vida. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacemos su voluntad. ¿Por qué le llamáis Señor y no hacemos lo que Él nos dijo que hiciéramos? Entonces, dejamos claro, hermanos, hermanas, que en obediencia al Señor, nosotros memorizamos las Escrituras para saber que estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Y de ahí vamos a brincar ahora a Juan 14:21, en esta misma línea de la obediencia. Juan 14:21, si me hacen favor, siempre lean las Escrituras, no se conformen a que alguien se las lea, a menos de que no puedan, porque van ocupados manejando, etc. Pero miren lo que dice la bendita palabra del Señor en Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow, ahora nos la pusieron más difícil. Una señal de que nosotros le amamos a Él, a Jesús, a Dios, es que tenemos sus mandamientos y los guardamos. Otra vez, ¿cuáles mandamientos? Bueno, lo que dice la bendita palabra del Señor. Si yo no tengo la palabra del Señor, ¿cómo no los tengo entonces? Pero no solamente es tenerlos, sino que los guarda. Y eso es precisamente a lo que yo les he estado explicando en esta hora. Porque la necesidad de nosotros memorizar, guardar las Escrituras, es vital para el plan de Dios. Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero, y yo me identifico con Pablo. Sin embargo, si nosotros no estamos guardando la palabra del Señor en nuestro corazón, pues realmente no nos damos cuenta del plan de Dios. Sin embargo, hermanos, hermanas, al nosotros ser parte del plan de Dios para alcanzar a la humanidad, tenemos que entender entonces que tendríamos que estar hablando las buenas nuevas, compartiendo las buenas nuevas con otras personas. Y quiero decirles que hemos cambiado mucho en nuestros últimos tiempos la manera en que se predica la palabra del Señor. Sin embargo, yo creo que todos en el punto donde nos encontramos debemos de estar anunciando las buenas nuevas, en la evangelización. Y yo creo que más de una persona se identificaría con esto, que algunos simplemente no lo hacemos. Y les voy a decir cuáles son algunas de las excusas. Algunos pueden decir, eso no es mi don, eso no es lo mío. No tengo el don de la evangelización. Mejor se lo dejo a la gente que le gusta confrontar a los demás. Otros dirían, yo soy demasiado nervioso. Básicamente soy muy tímido.
me ahogo en mis palabras, me sudan las manos, no puedo hablar. Otros simplemente no sé lo suficiente, no soy un buen estudiante de la Biblia, no puedo citar los versículos. Si me hacen preguntas no sabría qué responder. Otros dirían, no es mi personalidad. Otros simplemente no les importa. Pero ¿sabían ustedes que hay un gran segmento de la población que simplemente en su hábitat natural no funcionan dentro de un marco religioso? Y lo que quiero decir es, nosotros venimos empapados de papás y mamás, hermanos y hermanas que a lo mejor están metidos en la iglesia, dentro de un marco religioso. E ignoramos a un gran grupo que simplemente no tienen una orientación religiosa, en ningún sentido de la palabra, no solamente cristianos, sino que no están rodeados ni están inmiscuidos en ningún tema religioso, en nada que tenga que ver con la religión de ningún tipo. Y algo interesante, hermanos, que hicieron una encuesta, Gallup Christianity. En Estados Unidos, a las personas mayores de 18 años se les preguntó y se llega a la conclusión que el 94% de los adultos mayores de 18 años creen en Dios o en un Dios. No necesariamente en el Dios que tú y yo creemos, pero creen en una deidad. Creen que hay algo más allá de nosotros. 94%. Y eso es interesante, porque alrededor de un cuarto de esos encuestados creían que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Un 45% dijo que la fe personal en Cristo es la única esperanza para llegar al cielo. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que nosotros somos más eficaces en hacer la voluntad de Dios y anunciar las buenas nuevas cuando memorizamos la Escritura. Por eso el énfasis de leer más la Biblia, de recordar la Biblia, de guardarla en nuestro corazón, porque nos vamos dando cuenta del plan de Dios para la humanidad, el plan de Dios para nosotros. Fíjense, mucha gente hoy en día tiene mucho miedo con todo lo que está ocurriendo con el coronavirus y las elecciones. Y yo les digo, no es para menos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de un nuevo orden mundial que se está imponiendo. Y la gente tiene miedo, tanto cristianos como no cristianos. Sin embargo, yo he dicho muchas veces que es la tormenta perfecta para nosotros estar más activos anunciando la bendita palabra del Señor. Voy a decirles a ustedes cómo nosotros podemos proclamar, cómo podemos comunicar el Evangelio de manera más efectiva. Y hay dos formas básicas en las que se puede hacer esto. ¿Cómo comunicar el Evangelio a los demás? La primera es la proclamación del Evangelio. Y la segunda es la afirmación del Evangelio. Y les voy a explicar cada una de ellas. Porque la proclamación, hermanos, del Evangelio es una acción por la que el no cristiano recibe una declaración clara del mensaje del Evangelio. Y esto ocurre en algún momento concreto, por ejemplo, en la iglesia, en una cruzada de evangelización, en una transmisión de radio, televisión, una presentación personal del mensaje del Evangelio por algún individuo. Esto funcionó, hermanos, para los creyentes del primer siglo. Fíjense, cuando Pablo y Bernabé llegaban a una ciudad, había una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Bueno, era una iglesia.
Y ellos lo que hacían primeramente, la primera táctica que hacían era ir a visitar la sinagoga. ¿Y luego qué seguía después de esto? Bueno, fíjense, la mayoría de las personas que estaban en la sinagoga de aquel entonces no creían en Jesús y a lo mejor no habían escuchado hablar de Jesús. Pero eran personas religiosas, o sea, tenían un entorno religioso, porque ellos en cierta medida estaban buscando a Dios en la sinagoga. Y Pablo y Bernabé entraban a esta iglesia y con base bíblica empezaban a hablar de Jesús. Y muchos de ellos creyeron. Lean ustedes en el Nuevo Testamento, ¿cuántos dice que creyeron al anuncio de Pablo y Bernabé? Entonces, la proclamación del Evangelio, hermanos, es la manera directa en que nosotros, de una manera u otra, comunicamos el mensaje. Y la segunda manera es afirmar el Evangelio. Y ahora, esto de la afirmación del Evangelio, ¿en qué consiste? Bueno, es cuando nosotros demostramos la relación que tenemos con Dios, con Cristo, a través de nuestra propia vida. Y esto no solamente es nuestra vida, sino que representamos nosotros los valores, las actitudes que Jesús nos inculca a nosotros para nosotros demostrarlas a los no creyentes. Muchos de nosotros nos relacionamos con personas en el trabajo que no son cristianos. Y aquí venía una historia de dos amigos que se conocen en el trabajo. Uno de ellos cristiano, de cuna cristiano, de un hogar cristiano y profesante cristiano. O sea que este era un activo cristiano. El otro venía de un hogar donde nunca fueron a la iglesia, nunca fueron a ninguna iglesia, no profesaban ser ni una cosa ni lo otro, y simplemente se conocen. Y el creyente, al juntarse con este no creyente, pues estaba testificando sin necesariamente estarle predicando de Cristo todos los días con su vida. Se hicieron amigos, salían juntos al cine, jóvenes y compañeros de trabajo, iban en las bicicletas a dar una vuelta, y de tiempo en tiempo el cristiano invitaba al no cristiano a la iglesia. Y muchas veces el no cristiano pues traía alguna crítica o se burlaba de algo de la iglesia, y el cristiano simplemente no le ponía atención a la crítica, sino que estaba orando por esta persona. Pasaron los años y un día el no cristiano tuvo una crisis tan fuerte que quería quitarse la vida. Y en ese momento, la única persona que se le vino a la mente fue su amigo del trabajo, su amigo cristiano, y le habló. El amigo cristiano llegó y le presentó el plan de salvación y le dijo que Jesús era el único que podía ayudarle. Y en ese momento, el no cristiano entregó su vida a Cristo. Entonces, tenemos dos ejemplos que nosotros podemos comunicar las buenas nuevas. Una es el mensaje directo, donde simplemente estás hablando la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, lo del plan de Dios para la humanidad, para tu vida, para mi vida, etc. Y la otra es cuando lo comunicamos simplemente en la manera en que vivimos. Y algunas veces debemos de hacer ambas. Pero por sobre todas las cosas, entendamos esto, hermanos, que la evangelización es un proceso. ¿Y a qué me refiero yo que es un proceso? Bueno, es un proceso que muchas veces dura mucho tiempo. No es algo
de la noche a la mañana. Algunas veces sí, algunas veces no. Tenemos que entender que este es un ámbito espiritual. Hay un versículo en la Biblia que dice que uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y muchas veces es una combinación de cosas, donde una persona escuchó un mensaje en el radio o en la televisión y luego tiene un amigo cristiano y entre las dos están haciendo una fuerza positiva. Es lo que Dios está usando para alcanzar a estas personas. Pero independientemente cómo Dios toque los corazones de las personas, tú y yo, hermano, hermana, tenemos que estar activos en anunciar las buenas nuevas, en comunicar las buenas nuevas. Pero sí entendemos entonces que la evangelización es un proceso. ¿Qué más podemos hablar nosotros en ser más eficaces en comunicar las buenas nuevas? Bueno, hay algunas actitudes, hermanos, que nosotros como cristianos deberíamos de considerar. Y la primera actitud es cómo nosotros podemos iniciar relaciones personales. ¿Qué significa para nosotros iniciar relaciones personales? Bueno, pues tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús no tenía temor en acercarse a los rechazados de su época. Mujeres, prostitutas, enfermos, incluso los niños. Sin embargo, nosotros, hermanos, muchas veces creamos un tipo burbuja a nuestro alrededor, donde las únicas compañías que tenemos son los hermanos de la iglesia y mi familia. Y de ahí en demás sentimos como los fariseos de que no nos podemos mezclar porque tal vez el juntarme con fulano o mengano me vaya a contaminar mi santidad. Y nos perdemos de la bendita bendición de poder acercarnos a otras personas. Y fíjense, algo tan simple cuando iniciamos una relación personal es buscar intereses comunes. Y en cierta manera yo lo he tocado anteriormente, que si yo tengo, por ejemplo, me gusta el pasatiempo de las motocicletas, pues yo me imagino que hay un mundo de personas allá afuera que igual que yo tienen pasión por las motocicletas y puedo tener acceso a estas personas porque nos identificamos con la motocicleta. Algunos están con las computadoras o los videojuegos, no sé. A otros les gustan los carros antiguos. A otros les gusta acampar. Y cuando nosotros estamos buscando iniciar relaciones personales, tenemos que tener el corazón como Jesús lo tenía, hermanos. Donde simplemente tenemos amor por los que están mal. No nos acercamos a ellos con el fin de condenarlos, sino de alcanzarlos para Cristo. La segunda actitud que nos ayuda para tener un mejor resultado en comunicar el Evangelio, aparte de iniciar relaciones personales, es mostrar aceptación y amor. Y la aceptación no significa aprobación. Si tú tienes un amigo que le gusta fumar, no quiere decir que tú estás aprobando que él fume, pero lo estás aceptando a él como amigo, aunque fume. ¿Cuántos amigos tuvo así Jesús? Y fíjense, tenemos que evitar, por ejemplo, el juzgar, predicar o condenar o moralizar. Muchas veces es más simple decir un no gracias. Te ofrece un cigarro tu amigo fumador, mejor decirle no gracias, a decirle,
Oh, yo no fumo porque soy cristiano y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces no me quiero ir al infierno. Y debemos de demostrar la gracia y no el legalismo. Tenemos que, hermanos, en esto de aceptar, es también amar a las personas tal y como son, como individuos, no como objetos. Y al amar, hermanos, estamos aceptando, estamos adaptándonos, estamos siendo amigos. ¿Sabían ustedes que el 90% de la evangelización es amor? Fíjense, 90%. Entonces, cuando tratamos de iniciar una relación, no juzgues a la otra persona. Es bien fácil luego decir, oh, no, este señor fuma, oh, este toma, oh, este tiene tatuajes, oh, esto, lo otro. Oh. Deja que el Señor los acepte o los rechace. Dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. Él está viendo el corazón de la persona. Y nosotros vemos todo lo de afuera. Y muchas veces, como estamos más legalistas nosotros que los fariseos, no aceptamos a las personas, aunque Jesús los acepte. Y el punto número 3 de la actitud que nosotros tomamos es ser audaz. Y esta actitud, hermanos, de ser audaz, tenemos que ser honestos con relación a nuestros amigos no cristianos. ¿Y a qué me refiero? Que muchos encubren, como quieren sentirse parte del grupo, entonces no son honestos de decir, ¿saben qué? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo creo en Cristo. Y se mantienen en secreto. Y eso tampoco no ayuda. Como tú no los vas a juzgar a ellos, sino que los vas a aceptar y los vas a amar, pues deja que ellos también te reciban a ti tal como tú eres. Y el que va a querer se va a quedar, y el que no te va a decir, ¿sabes qué? No quiero juntarme contigo. Pero sí que desde el principio las personas sepan que nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Cuarto punto, perdón, no sé si les había dicho 3, pero son 4 puntos, es depender de Dios a través de la oración. Y esto, hermanos, de la oración, yo creo que es una de las cosas más importantes que les voy a enseñar en esta hora. Porque tenemos que recordar que la batalla por las almas no es una batalla física, sino espiritual. Persistamos en la oración. El hermano George Muller escribió un libro, y él cuenta en este libro, hablando de la oración, dice: he estado orando todos los días durante 52 años por 2 hombres, hijos de un amigo de mi juventud. No se han convertido todavía, pero lo harán. Y luego continúa diciendo: el gran error de los hijos de Dios es que no perseveran. Si desean algo para la gloria de Dios, deben orar hasta que lo reciban. Uno de los hombres por los cuales él estaba orando llegó a ser cristiano el día de su funeral, y el otro años después. Fíjense qué historia, hermanos. Tú estás evangelizando a alguien y nunca oras, nunca vas a ganar la batalla. Porque tú quieres ganarla con palabra de convencimiento, con tu sabiduría, con tus fuerzas. No lo vas a poder hacer. Pero cuando tú estás orando, tú estás rompiendo las barreras para que la palabra llegue al corazón de las personas, para que tu ejemplo pueda ir más allá de los ojos físicos y vean los ojos espirituales. No dejes de orar nunca por las peticiones, las personas por las cuales Dios ha puesto en tu camino para que les hables de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, hermanos, por eso es necesario que nosotros memoricemos las Sagradas Escrituras, porque Dios quiere usarnos a cada uno. Y segundo, de estar anunciando las buenas nuevas, porque fue el mensaje de Jesús: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que en el nombre del Señor,
Fíjate, en el nombre del Señor, yo te hablo esta palabra y rompo toda cadena y toda atadura para que empieces a anunciar las buenas nuevas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. El hermano Alfredo te saluda. Amén.